Ahí parece que estoy. ¿Estoy bien o no? Hola Carly, hola Moni. Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola Dani. Hello. Hola. A ver. Creo que en Facebook sí se parece que estoy transmitiendo. Pero no hay casi Espérate, nadie, no hay nadie, parece. reviso inmediato, inmediato. Me molesta un poquito. Tengo que bajar un poco. Las cobros. La Denis, la Moni. Tenemos poquitas, pero bueno. Sí, estás transmitiendo en Facebook. Ya, excelente, muchas gracias. Sí. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo sábado. Síganme en Instagram. Un nuevo sábado de Qué bueno. transmisión. Mira el Diego. Hola Ah, Diego. ¿quién es? El Diego es un amigo del Mati. Ah, mira. Hola, tía Tati, que se acaba de conectar. Ah, el Hola tío tía. José me saludó en Facebook. Hola, tío José, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que hay alguien al tiro en Facebook. Te voy a poner me Sí, gusta. gracias, tío José. Te voy a poner. Hola hermana Daniela. El hermano Daniel. ¿Ah? Y me conecté por la agencia porque tengo como 3 Instagram abiertos en mi celular. Me entró la duda de repente. Son las reuniones que hacemos los sábados que hacíamos antes, donde tú fuiste, Diego, una vez. Y ahora lo estamos haciendo todo online. Online, Exacto. online. Hola, tía, ¿cómo se Entonces, acaba de unir? mira el Xavier, la Tiare. Ya, tío Ah, José dice mira, que esté bien. Me alegro, tío José, que esté bien. mira ahí, para tener más público. Mira, su rinoplastia. Diego Xavier también. El Hola, Mati Xavi. no, el Mati va a estar mañana en otra parte. Uh. Lo desechamos. Mira, mira, Ahí llegó el para Mati. ahora ¿Te estaban pelando, Mati? controlamos Ay. rinoplastia. ¿Este qué es? No, no puedo. ¿Qué pasó? ¿No lo podéis sacar? Pero mira, este es como el hueso filomeno. Ay, tío José, aprovechando estar en el Facebook, escucha a la Carla, que la tengo aquí al lado. Oye, sí, a mí no me saludó. Sí, no, no, que no sé si escuchará tu voz. Mm. Hola, Cata. Hola, Catita. Oh, igual la pipí acá. Ya, pero por último se lo te escucha, repito, para los de Facebook. Sí. Ya. Ya, ¿qué hora es? 6:05, ¿esperamos un poco más? Oh. Hoy, Carlito, me pegaste. Ah, no Oh, sé si te escucho. Ah, estás ahí. bueno, Está que bien. ver. Pero en las canteras andan controlando. ¿Y quién va a las canteras? Yo no he ido a las canteras hace un año. Va mucha ¿En serio? gente. ¿Por qué hacen eso? Yo no recuerdo la última vez que fui a las canteras. Ya. ¿Empezamos, no? Ya, empecemos. Lo, vi- Empiezo yo, creo que lo no. acabo de ver en Facebook. Que están ¿Ah? controlando esto en las canteras. Mm, Sí. ya. Ya, Ya. bueno, chicos, chicas, tío José que está en Facebook, a todos los que están conectados, bienvenidos a este culto juvenil del día sábado. Y como es costumbre para los sábados, vamos a empezar con una pequeña dinámica. Esta dinámica Audio.
Esta dinámica bíblica es bien sencilla en realidad, y de hecho está relacionada con lo que hemos estado haciendo estos últimos sábados. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? A ver si alguien me dice. Estoy con un lápiz aquí. Escriban ¿Qué son los las cosas que hemos estado viendo? A lo largo de los sábados, los que han estado conectados, los que no han estado, se entiende que no sepan qué temas hemos visto. A ver, ¿alguna respuesta? Hola, Cata. Hola, Franquito, creo que lo vi por ahí. Que vi que se conectaron varios, pero no los he podido ver todos. ¿Nadie se acuerda de los temas que hemos visto? Mira, Exacto, gracias, Javier. Las bienaventuranzas. piensa bien, piensa bien. Ya, entonces la dinámica del día de hoy va a ser que completar las bienaventuranzas. Nosotros gracias tía Tati, exacto, hasta el sábado pasado hemos visto, si no me equivoco, 7 bienaventuranzas. Hoy día vamos a ver la última. Y la dinámica va a ser así. Yo o la Carly va a decir la primera parte de la bienaventuranza y ustedes tienen que decir la segunda parte, tienen que completarla. Y igual para dejar claro, aquí usamos la versión Reina Valera por si acaso. Así que esa es la dinámica. Entonces yo voy a decir una, después la Carly va a decir la segunda, pero las tenemos desordenadas, ¿ah? No están en el mismo orden que están en la Biblia. Ya, por si acaso. Pero sí les voy a dar la pista por si quieren verlo en la Biblia, que está, las bienaventuranzas están en Mateo 5, del 1 al 2 en realidad, pero aquí usamos las bienaventuranzas que están desde el versículo 3 al 9, ¿ya? Pero las tenemos de forma desordenada. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo entendí. ¿Sí? Yo igual lo entendí, pero tengo que preguntar si me comprendí. Dani, ¿quién anota aquí? Yo también lo que sí podría anotar. Voy a anotar los de Facebook y yo los de Instagram. Ya. Y ¿Se comprendió? Facebook. No me han dicho si se entendió. ¿Se entendió, no? Y en una manito arriba. Ah, ya. Ay, no lo vi. Ya. Voy a empezar yo con la primera, ¿ya? Recuerden que no están en orden. Entonces, ustedes tienen que completar la segunda parte, ¿ya? Esta dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Cortado. ¿Te escuchas cortado? No, yo no. Yo tampoco. A ver, espera. Qué raro. Corté, tenía una música de fondo, pero la corté, a ver, por si acaso. Ya, la primera es, bienaventurados los mansos. ¿Qué más sigue? Sí. ¿Por qué? Sí, pues empieza porque. La gran pista que les podemos dar. ¿Esa no? ¿Alguna respuesta? A ver. Sí, ¿no? Ya pues. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, voy a escribir. ¿Dónde vas a escribir? Aquí en el chat de Insta. Ahí estoy. En Instagram yo por lo menos no veo ninguna respuesta. No sé si yo a veces me da cosa que a lo mejor a mí se me desfasa. Ah, mira, el tío José respondió aquí por Facebook. Gracias, tío José. Mira, acá la tía me salió número. Sí, a mí igual me salió la tiari. ¿O no? Sí. A ver, espérate. Sí. Muy bien. Punto para el tío José en Facebook. La respuesta. La respuesta, La respuesta es porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa era la respuesta. Ya. ¿Pasamos a la segunda? Ya. La segunda dice, bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por Ya. qué? Repito para Facebook, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Pucha, tía Tati se entera. Te traté de decir que llega tarde todo. Pero usted siempre ahí atenta. Se escucha como un eco, parece. Ah, no me puse audífono. Me quiero- Puede ser eso. Porque ellos, ya. Ahí respondió la Deni en Instagram. Y el Mati usa las cosas bien. Y en Facebook no me ha respondido nadie por lo visto. En Instagram dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Exacto. En Facebook no respondió nadie, ni siquiera el tío José. Está buscando todavía el tío. Ya. Vamos a pasar a la tercera. Recuerden que está desordenada. Y bien, casi creo que todos respondieron. Dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque Ay, ahora me salió la respuesta del tío José. Es que me llega desfasado el Facebook. Esa es la cosa. puede ser. Siempre Facebook se desfasa más que el Instagram, no sé por qué. Porque ellos recibirán misericordia. La de Ni, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, exacto. Esa es la más exacta. Es que estamos usando la Reina Valera, lo dije al principio. No sé si hay otra versión que sea más cortita. Ahí lo dijo la tía Chimi igual. Entonces, ¿a quién ponemos la tierra? La de Ni. No sé. Si somos exigentes, ya, Denise, si no somos tan exigentes, Sí, igual la está de Ni, correcto. creo. Si no somos tan exigentes, la de la tierra en realidad igual está buena, pero no, De Ni y no tía sé de. si... Uno para cada una. Ya, mejor, para que no pelee. Ahí, empatadas. Ya, número 4. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta lo vimos en en la dinámica de la semana pasada se mencionó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Para Facebook, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? no, si les dimos un punto a cada una, chiquilla, que no se compliquen. El punto para las dos. Mi mamá respondió en, en el Facebook. A ver, ¿qué puso? A ver si está bien. No, mamá, no está bien. Te confundiste de bienaventuranza. No eres. O sí, a ver, espera. No, no era. Los pobres en espíritu dijimos, ¿cierto? Sí, es que quizá igual Sí. se lo escuchado, puede ser. Mamá, lo siento. No es la respuesta. Pobre en espíritu, Aquí creo que porque respondió. No, la Tiare, ¿no? La Deni. La la de Tiare. Me salió la que Tiare después la primero. Ya, aquí respondió el tío José. Tío José respondió bien en Facebook. ya, sí, pues la tierra se equivocó en la última parte. Ya, la Deni entonces, porque dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Esa es la respuesta, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en el. ¿Cuál versículo? Está en el versículo 3, en la primera bienaventuranza. Sí. Ya, Está bien, ¿aquí le toca? Sí, cualquiera se confunde. sí. Mi mamá dice que se había confundido con la anterior. Ya, me toca a mí. Estábamos, ya. Esta dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Esta es más cortita. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Uh, Le voy a responder a mi mamá, es que el Facebook se desfasa más que el Instagram, entonces las respuestas llegan después. mm. Puede que haya sido por eso. Aquí respondió la Tiare en Instagram, ¿o no? Sí. Aquí en Facebook, por lo menos aún no me aparecen las respuestas a mí si es que alguien respondió. Dije, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. La Esa. tía la Gene también. ¿Está la Gene? Hola Gene, no te había visto. Y la Aquí Genesita llegó. respondió el me parece ahora su respuesta, ¿qué fue? Ya esa era la respuesta, porque ellos serán saciados. Ya, muy bien, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? O la están leyendo, no sé, pero las tienen por lo menos. La Tiara y la Deni siguen empate. Aviso, aviso. Ahora aquí respondió mi mamá, pero le ganó el tío José. Le salió antes su respuesta. ¿Alguien no va a tomar 11 o...? Ya, te toca Carly Pérez. Ya. Bienaventurados, esta es la penúltima. Bienaventurados los de limpio corazón, porque está muy cortita. Sí. Voy a repetirla para el Facebook por si acaso. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Alguna respuesta por ahí? Mira, la Tiare me aparece Ya. primero. La Tiare y la Deni están ahí peleadas. Sí, no, me parece que haré primero igual. Sí, va ganando la Tiare. Si en esta gana la Deni, hay empate. Empate. Y en Facebook no me han respondido a ninguno de los dos participantes que están. Ah, aquí respondió. Ah, aquí me salió la respuesta. Me salió primero el tío José igual. Creo que respondieron al mismo, pero me salió el tío José. Dice, ellos verán a Dios. Esa era la respuesta. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya, si en esta gana la Deni, hay empate. Ahí la dejo. No, empate no hay problema de empatar, pues empate nomás. Formar conflicto. ¿Me toca? Sí, parece que te sí. toca. Ya, esta es la última. No la última de las bienaventuranzas, la última de esta dinámica. Dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Hay una línea ¿Qué? completa. Siga la frase. Bienaventurados los que lloran. ¿Xavier? Xavier respondió primero en Instagram. Sí. Xavier. Sí, está correcto, Xavier. Estoy viendo si me responden aquí. Que no me aparece aún nada. Porque ellos recibirán consolación. Y acá Xavier. En el Facebook no me apareció ninguna respuesta. Que espero un rato que a veces se desfasa. Sí, porque se haya desfasado. Son todas. Bien, mamá. Correcto. Ahora sí ganó el punto mi mamá. Ya. Acá la Deni tuvo 3 puntos
Denis. La Tiare tuvo 4 puntos. Y Xavier, 1. Aquí, La Tiare. Bravo. Muy bien, bueno, aquí antes de decir puntaje a Facebook, que hay un claro ganador, decir que la última estaba bien, que era bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, que eso me había olvidado decir. Y por cuanto a puntaje ganó el tío José porque respondió 1, 2, 3, 4, 5. Rafa tiene 5 puntos y mi mamá tiene 1, que fue la última. Así que ganó el tío José. Ya. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Ya, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo? Son ¿Cómo las estamos? 6. ¿Cómo estás tú? Ay, ¿Qué cuentas? ya. Ya. Ya te felicitamos entonces porque ganaste la carta. Así que de premio va a dar un tema el otro sábado. Muy bien, felicitaciones. No, ya. Gracias, chiquillos, por participar de la dinámica. Ahora viene el tema que va a estar la Dani. Hoy día nos queda la última bienaventuranza, ya vamos en el tema número 7. Es súper importante ir viendo lo que nos va enseñando el Señor con cada bienaventuranza, porque nosotros, claro, conocemos el porqué de lo que sigue, pero igual es interesante estudiar un poquito más y saber de qué se trata en verdad. Así que es un tema... Uy, se me pegó la Carly. Ahí está. Se me pegaste de repente. ¿Y ahora sí estoy bien? Sí. Ya, le vamos a orar entonces para pasar al tema que va a quedar con ustedes, la Dani. Sí, así que los invito a que cierren sus ojitos donde estén, en su casa, en la Dani que está aquí frente a... Vamos, ahora. Señor, te damos gracias, primero que todo, por poder tener un nuevo día de vida, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias porque nos das salud, nos das vida, nos das alimento, Padre Santo. Gracias porque tu misericordia, Señor, como también lo vemos dentro de las bienaventuranzas, se renueva con nosotros día a día, Señor. Gracias por la oportunidad de poder aprender de tu palabra, aún en tiempos complejos, difíciles, por todo lo que está pasando en nuestro país a nivel mundial. Pero gracias también porque tenemos la oportunidad de tener estas herramientas para poder aprender de ti, Señor. Te entregamos el tema de hoy, Señor, lo que tú vas a hablar, que tú seas tocando nuestros corazones, que seas abriendo nuestros oídos, que podamos entender lo que realmente tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Te dejamos también nuestro corazón, que tú nos ayudes a ser limpios, Señor, de corazón, que tú nos ayudes a ser misericordiosos, a ser pacificadores, como lo hemos visto estos sábados también, Señor. Gracias te damos por tu amor hacia nosotros tan inmerecido y te bendecimos el día de hoy, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Gracias, Carly. Con todo. Despídense de la Carly Lewis. Y ahora vamos a empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, que esta es la última de las bienaventuranzas. Ya con la dinámica a lo mejor han podido hacer memoria de los temas que hemos estado viendo a lo largo de los sábados, que hemos estado viendo todas las bienaventuranzas, ¿cierto? Que hemos visto 7 bienaventuranzas y ahora viene la última. Voy a leerles el versículo que está aquí en Mateo 5, del 10 al 12, ¿ya? Así que dice así, los estoy leyendo en Reina Valera por si acaso, pero igual pueden ir a buscar sus Biblias y ir leyendo conmigo si quieren. Ya dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, aquí pueden ver que pareciera que fueran 2 bienaventuranzas. El versículo 10 empieza con la palabra bienaventurados y el versículo 11 repite igual la palabra bienaventurado. Pero en realidad la base de esta bienaventuranza está en el versículo 10
y el 11 y el 12 como que los desglosa un poco más, los explica más, los detalla un poquito más, pero en realidad es la misma, dicen lo mismo, ¿cierto? Y vamos a hacer un recordatorio rápido de qué significa la palabra bienaventurado, qué significa bienaventuranza, ¿cierto? Yo aquí anotado, aquí un torpedito, siempre hago como un torpedo para los temas, que las bienaventuranzas son afirmaciones de bendición. De hecho, un sinónimo que se puede usar para la palabra bienaventurado puede ser la palabra bendito, puede ser la palabra feliz, porque bienaventurado significa feliz, puede ser la palabra dichoso. De hecho, hay otras versiones, yo usé la Reina Valera, pero por ejemplo la versión de NBI usa la palabra dichoso, los perseguidos, si no me equivoco, otros usan la palabra feliz, ¿cierto? Porque significan exactamente lo mismo. Y yo la definición que yo misma le doy para entender qué significa una bienaventuranza, las bienaventuranzas las podemos explicar que son bendiciones para los hijos de Dios. Y esto es muy importante porque estas bendiciones no son para cualquier persona, son bendiciones para aquellos que tienen a Cristo en sus vidas, no son para cualquier persona. Entonces, ya entendemos lo que es bienaventurados, pero tenemos que entender que dice bienaventurados los que padecen persecución o los perseguidos. Entonces ahora tenemos que entender a qué se refiere con persecución o a qué se refiere con los perseguidos. Yo aquí igual busqué como definiciones de diccionario así normales de qué es persecución. Persecución es la acción y el efecto de perseguir, ¿cierto? Aquí hay otra definición que decía un diccionario, dice instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien, a fin de que condescienda a lo que él a fin de que condescienda lo que lo que de él se solicita. Se me trabó un poco, que no me dio larga. Que es como tratar como de catetear, molestar o incluso acosar a alguien para que haga lo que uno quiere, como a eso se refiere esa definición. O también otra definición más simple es como seguir a alguien con la intención de alcanzarle. Yo me acuerdo como en las películas cuando dicen sigan ese vehículo, así. Es como eso, es como una acción de perseguir, ¿cierto? Pero en el caso de la Biblia, en este caso que estamos viendo, ¿a qué se refiere la persecución? Esta persecución tiene una connotación quizás un poco más negativa para la persona que está siendo perseguida, porque esta persecución de la que está hablando tiene como un fin quizás de hacer un daño a la persona que está siendo perseguida, ¿cierto? Por eso tenemos que entender ahora quiénes son los perseguidos. Dice, y los perseguidos, bueno, lo dice el mismo versículo 10. Dice, la respuesta está en el mismo versículo, que dice que son los perseguidos, son los que son perseguidos a causa de la justicia. Y aquí está el otro, como quizás concepto clave para entender esta bienaventuranza, que es la palabra justicia. Yo no sé si se acuerdan, lo vimos igual ahora al principio de la dinámica, que hay otra bienaventuranza de todas las que hemos visto que igual usa la palabra justicia. ¿Se acuerdan cuál es? Que fue un tema que igual ya lo vimos. La bienaventuranza que usa la palabra justicia. A ver si alguien me la puede decir. A ver, por mientras aquí leo algunos comentarios que hay por aquí. Mi mamá que me da ánimo por Facebook. Gracias, mamá. Y manda bendiciones también a todos los jóvenes. A ver, los de Instagram, que en Instagram hay más gente, ¿alguna respuesta? ¿Se acuerdan que bienaventuranza mencionaba la palabra justicia? Ya, no veo respuestas, así que la diré yo. La bienaventuranza, que de hecho la dio la Connie, que fue un tema que dio la Connie, que era bienaventurados gracias Dani, los que tienen hambre y sed de justicia. Y de hecho, los que vieron a lo mejor se acordarán de la definición que dio la Connie. Yo voy a citar a la Connie aquí en Norma Japa, Connie 2020, porque yo me robé unas de sus definiciones que usó en ese tema. De hecho, ella me acuerdo que ella preguntaba así como, le preguntaba aquí a ustedes como que qué entienden por justo o por justicia. Y yo noté varias de las cosas que se dijeron en esa instancia, que dijeron que ser justo es ser correcto, que ser justo es un mandato para cumplir, que es obrar respetando la verdad. Y la definición que me acuerdo que yo aquí anoté y se la copié a la Connie, que dice que es un principio moral que se inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Y dice que igual
aunque la Biblia, ¿cierto? Esta parte de la Biblia fue escrita en griego, y dice que la palabra justicia aquí se refería a lo que es justo y correcto, y por lo tanto se refiere a lo que está conforme a la voluntad de Dios, lo que es justo y correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces podemos entender la justicia como cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los bendecidos? Son aquellos que son perseguidos por hacer, por cumplir, por seguir la voluntad de Dios, por su fe en Cristo. Estos son los perseguidos que son bendecidos, por tener una vida de acorde a lo que Dios le agrada. Ellos son los que son bendecidos si es que los persiguen por esta razón. De hecho, igual yo buscando, a mí me gusta mucho comparar versiones de la Biblia. Ahora estoy usando la Reina Valera, pero yo igual a veces leo la NBI, la Nueva Traducción Viviente, pero igual encontré que hay una versión que quizás no es muy utilizada por nosotros, por lo menos por mí, que era creo que era la versión hispanoamericana, que dice, felices, ¿cierto? Que bienaventurado es feliz también, los que sufren persecución, y dice aquí, por cumplir la voluntad de Dios, porque esto se refiere a la justicia en este versículo, es cumplir, hacer la voluntad de Dios. Es decir, que los bendecidos, los dichosos, los que tienen que estar alegres y gozosos, son los hijos de Dios cuando la causa de su sufrimiento sea su fe en Dios. Y además de esto dice que tienen una recompensa, dice que ellos tienen el reino de los cielos. Cuando una persona ha aceptado a Cristo en su vida, tiene esta recompensa que pasa a ser ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué tiene esta recompensa de ser ciudadano del reino de los cielos? Porque tenemos este regalo que se llama vida eterna, que los que no tienen a Dios lamentablemente no lo tienen. Entonces aquí nos podemos pensar, quizás en esta tierra, en esta vida humana, en esta vida mundana, en esta vida terrenal, vamos a quizás a tener malos momentos, momentos de dificultad, pero si la razón es nuestra fe, es tratar de vivir una vida de acuerdo a Dios, recordemos que Dios nos dice, que Jesús nos dice, porque estas fueron palabras de Jesús, que somos bendecidos, porque eso significa que Dios está en nuestras vidas, porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Y de hecho Jesús siempre fue súper claro en esto, que Jesús no dijo que la vida de un cristiano iba a ser todo fácil, de hecho, Él dijo que íbamos a pasar por dificultades. Él lo advirtió desde el principio, incluso en el mismo versículo 12, que dice que también a los profetas fueron perseguidos, o sea, esto no es algo nuevo. En la antigüedad vimos que muchos profetas fueron atacados, perseguidos por hablar la verdad de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento me acuerdo de Elías, que fue perseguido por esta reina súper malvada que es en la Biblia, que era Jezabel, y cuántos más igual. O me acuerdo de Daniel, que fue echado al foso de los leones porque por desobedecer una ley de esa época, ¿cierto? Y cuántos más que ahora no me acuerdo, porque hay muchos. Entonces esto no es algo nuevo. De hecho, en el mundo siempre se ha perseguido a quienes tienen a Dios en sus vidas. Aquí tengo otro versículo que está en Juan 15, 18 al 20, que esto igual son palabras de Jesús, y se los voy a leer. ¿Qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Que aquí este es el versículo 18. Jesús dice que si el mundo a nosotros, los cristianos, nos aborrece, recordemos que a Él también lo aborrecieron cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y de hecho con Jesús fue súper extremo. Él no solo se burlaron de Él, no solo lo criticaron, sino que lo tomaron preso, sino que incluso lo torturaron y llegó a la crucifixión, ¿cierto? Después el versículo 19 dice, si fuerais el mundo, o sea, si nosotros los cristianos perteneciéramos al mundo, dice, el mundo amaría lo suyo, el mundo nos querría porque seríamos igual que ellos. Pero le dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como ya no somos del mundo, por eso es que más de alguna ocasión nos vamos a ver enfrentados a situaciones en que nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir se contradiga con el entorno que nos rodea. Porque no somos del mundo, entonces eso se nota. El mundo está lleno de oscuridad y nosotros somos luz, entonces eso se nota. Cuando nosotros somos luz, cuando realmente tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, eso se nota en los lugares en los que nosotros estamos. Después el versículo 20 dice, acordaos, estoy leyendo Juan 15, en el versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, nuestro Señor es Jesucristo, y nosotros obviamente no podemos ser superiores que Él, y si a Él lo persiguieron, si a Él lo atacaron, entonces a nosotros también nos puede pasar. A lo mejor, y nos puede pasar de distintas formas, a lo mejor a alguno le ha pasado, a lo mejor en alguna situación quizás más pequeña, entre comillas, o a lo mejor en algún evento más grande o más dificultoso, pero pasa, y si no les ha pasado nunca, es muy probable que si ustedes siguen su vida firme en Dios, en algún momento se vean enfrentados a alguna situación que les complique, que les haga tener algún problema o alguna dificultad. Pero también me gusta esta última parte que dice el versículo 20, que dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, así como hubo gente que aborreció a Jesús, que lo discriminó, que lo vio mal, también hubo gente que escuchó a Jesús, que lo siguió. Entonces, así como quizás hay situaciones o personas que quizás pueden estar contrarias a nosotros, también hay gente que por el testimonio de nuestra vida pueden conocer a Jesús. Por eso es tan importante estar firme en la palabra, estar siempre buscando de Dios, por eso es tan importante el testimonio. Aquí estoy dando vuelta a mi cita, no se asusten. Aprovechar cuánto llama. Llevamos media hora, estamos bien. Ya, y de hecho estas palabras, ahí me llama la atención que aquí encontré otro versículo que está en Primera de Pedro 4, 12 al 16, y este versículo, este pasaje bíblico es muy parecido a la bienaventuranza que dijo Jesús, ¿cierto? Aquí en Mateo 5, y estas son palabras de Pedro. Y yo pienso que Pedro, me imagino yo que quizás Pedro estaba presente cuando Jesús dijo estas bienaventuranzas, porque había mucho público cuando Jesús dijo estas bienaventuranzas. Y Pedro también es una persona que sufrió y pasó por muchas cosas, y de hecho hay un momento muy triste en la vida de Pedro donde él se vio enfrentado, ¿cierto?, a una multitud, y su fe decayó, y incluso negó a Jesús, y no solo una vez, sino que dice la Biblia que lo negó 3 veces, ¿cierto?, porque ahí se enfrentó a la oposición y no fue capaz de reconocer que él igual estaba con Jesús, ¿cierto? Pero después ahora cuando él escribe esto, ya es una persona ya que se ha arrepentido de este pecado que cometió de negar a Jesús, ¿cierto? Es una persona que ya entiende las palabras de Jesús, y es una persona que está predicando a otras personas, y nos dejó este lindo mensaje que también está acá, que eso lo voy a leer ahora, que esto está en Primera de Pedro 4, 12 al 16, que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, dice, no nos sorprendamos de si viene alguna dificultad, algún problema, algún ataque, como si fuera algo extraño. No nos sorprendamos. Después sigue, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino que dice que nos gocemos porque aquí es la misma razón, la causa de esta persecución o de este padecimiento, de este sufrimiento, es la vida en Cristo. Dice el versículo 14, y este es como súper parecido a la bienaventuranza. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, vituperados como insultado, o censurado, o desaprobado, ¿cierto? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, si sois vituperados, si sois insultados por el nombre de Cristo, entonces son bendecidos ustedes, sean felices, sean dichosos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué pasa? Que, ¿cierto? Dices, se me fue la onda. Ya. ¿Qué decía? Ya. Dice, sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, pero dice, si es por el nombre de Cristo, significa que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Entonces, tener la presencia de Dios es la cosa más maravillosa que nosotros podemos tener. Entonces, si esa es la razón, descansemos en que es porque tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Qué más? Y bueno, hay muchas razones igual por las que nosotros podemos ser perseguidos. Y por eso es que aquí dice ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, porque a veces uno también puede estar sufriendo a consecuencia del pecado, ¿cierto?
Pero si uno está sufriendo consecuencias del pecado, ya sea quizás muy extremo, homicida para nosotros, pero a lo mejor si alguien puede ser descubierto en un engaño y traerle un problema personal muy grande y está sufriendo por eso, ¿ustedes creen que ese tipo de sufrimiento que es provocado por el pecado glorifica a Dios? Porque ahí decía que el sufrimiento que es a causa de Cristo es para gloria de Dios, pero ¿ustedes creen que glorifica a Dios? Yo creo que no, ¿cierto? Que este tipo de sufrimiento que es a causa ya de algo malo que hemos hecho nosotros, por supuesto que no glorifica a Dios. Y de hecho hace todo lo contrario, sino que entristece nuestras vidas. Incluso hay otra parte de la Biblia que dice que cuando nosotros pecamos entristecemos al Espíritu, entonces ahí difícilmente vamos a estar felices, difícilmente vamos a estar bienaventurados, como dice la palabra. Así que por eso lo voy a recalcar, es muy importante que la razón de esta bienaventuranza es tener a Cristo en nuestras vidas. Esa es la razón por la que uno puede ser bienaventurado en esta bienaventuranza. Bueno, y en todas en realidad. Y la última parte dice, pero si alguno padece como cristiano, si uno sufre, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Cuando la razón es estar haciendo la voluntad de Dios, estar cumpliendo la voluntad de Dios, sea cual sea, cumplir la voluntad de Dios se puede hacer de muchas formas, algunos pueden estar predicando de Dios, a veces con nuestro mismo testimonio, a lo mejor que nos hemos enfrentado a cosas o tenemos opiniones que son contrarias a la gente que nos rodea, y a lo mejor a otro le puede molestar lo que nosotros decimos por estar obedeciendo la palabra de Dios, pero si a alguien le molesta, o si alguien se burla de nosotros, o si alguien nos insulta, no importa, porque es porque tenemos a Dios en nuestra vida. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué formas de persecución o de perseguir creen que puede sufrir un cristiano? No sé si me pueden decir. Formas quizás de las que ustedes piensan que puede sufrir un cristiano a causa de su fe en Cristo, ¿cierto? Porque yo de aquí anoté varias, pero pueden haber más, porque anoté algunas en realidad. Para ver si están ahí. ¿Están ahí? Saludo a los que se han conectado, que vi varios que se conectaron, pero no los pude saludar. ¿Algún ejemplo que se les ocurra de formas en que puede quizás ser perseguido un cristiano? Estoy esperando respuestas. ¿Alguien? Molestarnos por nuestra fe, ya, muy bien. Hay una respuesta de nuestra querida Tiare. Sí, esa es una forma en que puede ser perseguido un cristiano. Muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta? ¿O está solo la Tiare aquí conectada? ¿Alguna otra? Atacar frente a nuestros comentarios o pensamientos. Sí, muy bien, esa respuesta a la Carly, también. ¿Alguna otra? Aquí en Facebook no veo nada. Igual le pregunto a los de Facebook. Quizás veo más el Instagram porque hay más gente conectada en el Instagram que en el Facebook, pero igual estoy pendiente del Facebook. Ya, bueno, voy a decir las que yo tengo anotadas, pero ahí si ustedes tienen alguna otra, igual la pueden escribir. Yo tengo anotadas formas en que puede ser perseguido un cristiano, que algunas, como decía, pueden ser más extremas que otras. Puede ser a través de calumnias, puede ser a través del desprecio, no respetar nuestra creencia, dice la gente. Bueno, aquí me llegaron muchas. Criticar por no compartir las costumbres del mundo, también, muy bien, Eli. Enfrentarnos, como decirnos dónde está tu Dios en este momento. También es cierto que a veces pasa cuando uno a lo mejor está pasando alguna situación y te dicen, ¿y ahora dónde está tu Dios? ¿Cierto? Ya, por eso yo decía con calumnias, con desprecio, con discriminación, con burlas, y de hecho quizás eso es más común en nuestro entorno, en este lado occidental del mundo. Quizás es común ver que se burlen de los cristianos. Y ya cuando pasamos a lo más extremo puede ser incluso con agresiones físicas. Hay países, ya sea por razones políticas o por razones religiosas, porque están muy fuertes en esos lugares, puede ser con arrestos, con destierros incluso. Hay países donde están muy fuertes otras religiones. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, te pueden echar de tu casa, de tu familia.
bueno, aquí en un diccionario decía incluso ya está como por razones políticas, igual te pueden confiscar los bienes y cosas así, y el caso más extremo incluso con la muerte. Y quizás algunas de estas que yo les he mencionado puede que les parezcan, como les decía, quizás más extremas porque no son quizás tan conocidas para nosotros en nuestro entorno, pero esto sí pasa, quizás no pasa acá en Chile porque nosotros tenemos la bendición de vivir en un país que tiene libertad de culto, por eso es que vemos que hay iglesias, por eso es que nosotros hacemos, ahora en tiempos de pandemia quizás no podemos asistir, pero podemos hacer estas transmisiones, vemos que hay familias cristianas, los que tenemos la bendición de vivir en una familia cristiana podemos estar orando en las noches, ¿cierto? Entonces para nosotros es común, eso existe, incluso para los que no son cristianos, no tienen a Dios en sus vidas, saben que existen pastores, que hay personas que sí creen en Dios. Pero, por ejemplo, muchos conocemos, por ejemplo, este concepto de la iglesia perseguida, que de hecho el pastor de nuestra iglesia lo ha mencionado varias veces los domingos y lo hemos visto, ¿cierto? Pero quizás para los que no lo conocen, la iglesia perseguida hace alusión a estas iglesias o a estas personas que salen a predicar la verdad de Dios a países a países de difícil acceso, a países donde no está presente la palabra de Dios. Países principalmente como del área de África y de Asia, que son los más difíciles, que algunos por ley están netamente prohibidas plantar iglesias, está netamente prohibido predicar la palabra de Dios, está netamente prohibido cualquier cosa relacionada con el cristianismo. Y bueno, ¿qué les iba a decir? Y bueno, pues esto en realidad sigue pasando, y así también pasó en un principio, como les pasaba a los discípulos, que igual fueron perseguidos, a Pablo, Pedro y muchos discípulos. Si ustedes leen el libro de Hechos, ahí pueden ver varias cosas que pasaron los apóstoles cuando salían a predicar a otros lugares de la palabra de Dios. Nosotros acá en Chile quizás no pasamos este tipo de persecución, pero igual yo una vez escuché como una palabra, le dijo, no recuerdo si era un pastor o una misionera, no recuerdo, que decía que quizás en la otra parte del mundo ahí sí hay una persecución como física, que los pueden arrestar y les puede pasar estas cosas, pero aquí en este lado del mundo existe una persecución que le podemos llamar como ideológica. ¿A qué me refiero con ideológica? Para que se entienda bien. Deme un segundo. Ideológica porque muchas de las cosas que nos rodean, que están normalizadas, incluso en las leyes, que están normalizadas para la gente, para la sociedad, son totalmente contrarias a lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Por eso, y muchas veces se desacredita a los cristianos por esto, porque lo que nosotros decimos no les conviene o les afecta o les perjudica la forma de vida que tienen otras personas. Y bueno, y de hecho no sé si a ustedes les ha pasado, pues por ejemplo yo hace no mucho me entré al Facebook y vi un meme que era en burla hacia Jesús, ¿cierto? Y yo creo que a lo mejor más de alguno de ustedes ha visto quizás en Facebook, en redes sociales, que muchas veces se burlan no solo de Jesús, sino que se burlan de las personas que creen en Dios, o en televisión. Yo he visto programas de televisión o series animadas donde se burlan de aquellos que creen en Dios. Pero saben que esto tampoco es nuevo. Dios también lo advirtió que esto iba a pasar. Bueno, y la razón por la que esto pasa es porque la gente no entiende nuestra fe, porque nuestra fe igual, la fe que tenemos en Dios es ilógica para el mundo. De hecho, yo no sé si ustedes también han escuchado, pero yo lo he escuchado y es así que hay personas que piensan, incluso como que se ha estudiado así, que creer en Dios es como estar mal de la cabeza, o sea, es como que te está fallando algo aquí en el cerebro, que ¿cómo vas a creer en Dios? Pero hay un versículo que está en 1 Corintios 1:18 que yo quiero leérselos, que dice, es bien simple, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La verdad de Dios, la palabra de la cruz, la verdad de Dios, el tener a Cristo en nuestra vida, para los que no tienen a Dios es algo loco, es algo tonto quizás para ellos, que para ellos es estúpido, pero para los que sí lo tenemos, para los que creemos en Dios, para los que tienen vida eterna,
Esto nosotros sabemos que tenemos el poder de Dios en nuestra vida, no tenemos cualquier cosa, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Ya estoy casi terminando, ya estamos bien de tiempo, quedan 10 minutos. Aquí les quiero leer como un texto que tengo anotado aquí que dice, el soportar la persecución, ya sea de la forma que sea, ya sea por burla o por cosas chicas, nosotros no podemos enfrentar a la persecución en nuestro hogar cuando no hay familias cristianas. Yo tuve la bendición de tener una familia cristiana, pero yo sé que hay personas que no, que a veces sufren en sus casas porque sus familias tienen otras creencias, o en el trabajo, o en el liceo, o en la universidad, muchas veces nos vemos enfrentados a cosas que se oponen a nuestra fe, ¿cierto? Y es porque el mundo se opone a Dios en realidad. Pero dice que al soportar la persecución se convierte en un testimonio de la veracidad de nuestra fe. Cuando nosotros soportamos la persecución, estamos mostrando nuestra fe. No hay que temer si el sufrimiento y la persecución llega a nuestra vida. Esto no se trata de tener miedo. Recuerden que Dios es soberano. ¿Se acuerdan? No recuerdo si lo vimos un jueves o un sábado, que creo que igual me tocó a mí ese tema, que vimos ese tema de que Dios es soberano, y que eso significa que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que pasa, tanto de las cosas buenas como de las malas. Dios tiene el control de todo, y además también Él jamás va a permitir que nosotros pasemos un sufrimiento que no podamos soportar. Y eso también lo dice la Biblia. No anoté el pasaje, lamentablemente, me olvidé anotarlo, pero la Biblia dice que Dios no nos va a dar un sufrimiento que nosotros no seamos capaces de soportar. Ya casi terminando, aquí el texto dice, las bienaventuranzas comienzan y terminan con una promesa, que dice que de ellos, entre comillas, dice, de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, todo lo que está incluido en medio, por tanto, todo lo que está en medio también está incluido. O sea, la primera bienaventuranza empieza con pertenecer al reino de los cielos, y la última, que era esta, dice que también dice que nos pertenece al reino de los cielos. O sea, todos los que pasan por estas situaciones que nombran, todas estas bienaventuranzas que hemos visto, ya sea que son ser manso, ser pacificador, ser pobres en espíritu, a todos ellos les pertenece el reino de los cielos, a todos ellos están en esto que se llama vida eterna. Cuando tu corazón está entregado a Dios, estas actitudes que hemos visto en las bienaventuranzas, o sea, el ser misericordioso, el ser limpio de corazón, el ser pacificador, se manifiesta de manera visible en la vida. Por lo tanto, ahí se muestra que está la presencia de Dios en nuestra vida. Ya, esto ya era como lo último. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Espero haberme expresado lo mejor posible, porque igual era un tema largo y traté de resumirlo. Pero ya para terminar, quiero hacer una oración. Y esta oración va a ser por los perseguidos, que fue la bienaventuranza que vimos hoy, y por los perseguidos en la época actual. Y quiero que piensen en los perseguidos tanto en otras partes del mundo, como yo les mencionaba, hay gente que es perseguida, hay misioneros son aquellos que van a otros países a levantar iglesias, a predicarle a otras personas. Hay familias misioneras, hay pastores que salen a hacer esta labor, así como lo hicieron los discípulos en una primera instancia como Pablo, como Pedro, que les mencionaba, que ellos igual salían y predicaban en otros lugares. Todavía hay gente que hace eso en los lugares donde todavía no llega la palabra de Dios y que son perseguidos. Entonces tengámoslos en la mente a ellos, para orar por ellos, para que su fe esté firme, para que el Señor igual le esté dando los recursos, para que su fe no decaiga, ¿cierto? Pero también orar por nosotros acá, porque pues, decía ahí la palabra, quizás a lo mejor ustedes, quizás hasta el día de hoy a lo mejor nunca han enfrentado una situación de persecución, o quizás sí, pero si nunca lo han enfrentado, quizás en algún momento, si ustedes en su vida se sigue acercando a Dios, les va a pasar. Entonces, que no nos pase, por ejemplo, cuando le pasó a Pedro, cuando él negó a Jesús, que nos veamos como sufridos, tan así, ¿cómo decir?, rodeados por personas contrarias a nosotros, que no seamos capaces de mantener nuestra fe en Cristo. Así que también oremos también por nosotros para poder mantenernos firmes, porque sabemos que el mundo es contrario a Dios,
y nosotros tenemos que llevar esta verdad de Dios al mundo, mostrarla, ya sea hablando, ya sea con nuestro testimonio, porque hay distintas formas de predicar. Y de hecho igual había una cosa curiosa que decía que igual me hizo cuestionarme ciertas cosas, que quizás si tú nunca has tenido una situación de persecución, quizás no será que te estás pareciendo mucho al mundo y por eso nunca te ha pasado algo así. Es como para cuestionarse, ¿cierto? Porque cuando uno sí se parece a Dios y busca a Dios, sí o sí en algún momento va a enfrentarse a alguna situación extraña. Así que orar también tanto por los misioneros que van a predicar a otros lados, pero también pedir por nosotros, porque nosotros también tenemos que hablar la verdad de Dios en el entorno que nos rodea. Así que los invito a orar. Eh, ya, cierran sus ojitos, los que están ahí, asumo que están ahí. Ya. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. En primer lugar, te doy las gracias, Señor, por darme esta oportunidad de entregar este mensaje, Señor, donde yo sin duda he aprendido mucho, Señor. Y te pido por los chicos que han estado escuchando, por todos quienes han estado escuchando esta palabra, Señor, que te ruego, Señor, que sea de parte tuya, Señor, te ruego que quede en sus mentes, en sus corazones, Señor, que la puedan comprender, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Señor, por esto que hemos hablado el día de hoy, que es por los perseguidos, Señor, que es algo que quizás no siempre hablamos, Señor, pero que existe, Señor, y que es verdad, Señor. Y te pedimos, Señor, en primer lugar te voy a pedir por este concepto que mencionaba, que es de la iglesia perseguida, Señor, que se trata de los misioneros, de los pastores o de gente, Señor, que habla tu palabra y quiere llevar esta verdad, Señor, que eres tú, a personas que no la tienen, Señor, y en esos países donde no es fácil hacerlo, Señor. Como decían, nosotros aquí sí podemos hablar de ti, Señor, sin quizás tantas preocupaciones, sin tantas tensiones, Señor, pero sabemos que hay lugares en el mundo donde esto no es así de fácil, Señor. Así que te pedimos por ellos, Señor, por quienes hacen esta labor, Señor, y te pedimos que incluso sigas levantando personas para que puedan llevar tu palabra a todos los lugares del mundo, Señor, porque ese también fue un mandato tuyo, Señor, llevar tu palabra, Señor, a todas partes, Señor, a todo lugar del mundo, Señor. Pero también, Señor, te quiero pedir por nosotros, Señor, por los que estamos aquí, te quiero pedir por todos los chicos que nos han estado escuchando, Señor. Por ejemplo, veían en el Instagram, veía a la Tiare, a Leli, a la Gene, Señor, había varios conectados, a Xavier, Señor, o en el Facebook estaba el tío José, estaba mi mamá, Señor. Y por mí también, Señor, te pido por cada uno de nosotros o por cada uno de los que he escuchado esta palabra, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos recuerdes, Señor, que si en algún momento, Señor, nos pasa alguna cosa difícil, Señor, alguna cosa extrema, alguna cosa que nos ponga, quizás nos ponga mal, Señor, que nos ponga en un aprieto, Señor, pero si en algún momento nos pasa eso, por nuestra fe en ti, Señor, recordemos esta bienaventuranza que tú nos dices que somos benditos, Señor, porque eso significa que la presencia tuya, Señor, que tu Espíritu, Señor, está presente en nuestras vidas y que tenemos un galardón, un regalo que no es menor, Señor, que es la vida eterna, Señor. Recuérdanos eso, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes en nuestra fe, Señor, en la situación que sea, a seguir buscando de ti, Señor, para que nuestra fe no decaiga, Señor. Pues sabemos que el mundo, Señor, no está gobernado por ti, Señor, está gobernado, Señor, por el enemigo, Señor, que es opuesto a ti, Señor, que siempre vamos a ver situaciones que se oponen a tu voluntad, Señor, pero ayúdanos, Señor, a hacer nosotros esa luz que tú quieres que seamos, Señor, y poder estar firmes en ti, Señor, y poder llevar tu verdad, Señor, donde sea, Señor, en el lugar que estemos, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, Señor, que esté presente tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor, y podamos afirmarnos, Señor, en eso, Señor. No confiarnos tampoco, Señor, sino que siempre estar buscando de ti en oración, Señor, en lectura de la palabra, Señor, para que nuestra fe no decaiga, Señor, y podamos tomarnos de esta promesa, de estas bienaventuranzas, Señor, y saber, Señor, que es porque que tenemos, Señor, que te tenemos, saber que somos benditos, Señor, a causa de esto, y saber, Señor, que tenemos tu Espíritu Santo y saber, Señor, que tenemos la vida eterna como regalo, Señor. Y que así como nosotros la tenemos, Señor, tú que quieres que muchas más personas la tengan, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese ha sido el tema de hoy. Espero haberlo expresado lo mejor posible.
Así que ya me voy despidiendo. Bendiciones a todos, chicos. Y bueno, los recordatorios de siempre. Mañana la prédica del domingo a las mediodía. Fui informada de que hay un predicador, un predicador estrella mañana, allá, para que lo vean. ¿Qué más? Los miércoles el tiempo con Dios. Los jueves que tenemos nuestro estudio, ¿cierto? Y el próximo sábado creo que igual tenemos culto normal, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Muchas gracias, estoy viendo ahí todos sus comentarios muy bonitos. Gracias Tiare, que me dice amén, gracias Eli, gracias a la Jenny, que igual que mandó bendiciones, la Carly, el Sabi, el tía Chimi, muchas gracias, tía Chimi siempre apoyándonos. Mónica manda bendiciones, ya muchos saludos a todos ustedes, saludos a la Deni, a Franquito, Franquito me alegro de verte aquí también conectado, la Moni creo que ya te había dicho, así que bendiciones para todos ustedes y ya voy a cortar la transmisión, así que adiós, vamos a finalizar, un abrazo para todos.